Segundo bloque en Psicooperativos TV, ya con la presencia del activista Gonzalo Lantarón, amigo de la casa, miembro de IADEP, fundador o cofundador de Refugio para Inmigrantes y además de eso, presidente de la Asociación de Zona Norte de Skaters. Gonzalo, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Pedro, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, para entrar en tema, nos gustaría que nos cuentes un poco la situación de la inmigración a nivel mundial y específicamente en Argentina. Bien, últimamente la migración se ha visto tremendamente acrecentada por los distintos conflictos en distintas regiones, lo cual nos repercute de varias maneras a nosotros. Primero, pues nos modifica el perfil del inmigrante que venía a la Argentina. La Argentina en los últimos 20 años se ha consolidado un tipo de migración que era la migración, si se quiere, de frontera o regional. Los últimos años ha crecido en detrimento de la chilena, la uruguaya y la brasilera, ha crecido la paraguaya, la peruana y la boliviana. Cierto es que con el tema de los distintos conflictos en el mundo se ha modificado esto, además del tipo de cambio en la región y otros factores que hacen que los flujos crezcan o no. La Argentina ha mostrado una cara muy solidaria en el mundo. Ya lo había hecho la gestión anterior de gobierno y en el cambio de gobierno el presidente Macri en las asambleas en Europa ha tenido como caballito de batalla el perfil humanitario de la Argentina, solicitando se arbitra en los medios y demás para que la Argentina pueda incorporar a la Argentina 3.000 personas refugiadas del conflicto de la zona de Siria. Bien, ¿cuál es la problemática que presentan estas personas que tienen que dejar el lugar donde se criaron, vivieron toda su vida y llegan a un país como Argentina específicamente? Bien, antes de comenzar con la nota veníamos hablando sobre algunas de estas cuestiones, creo que es importante hacer una diferenciación entre un migrante y un refugiado. El refugiado es quien puede lograr salir de su país y llegando a un tercer país, se para en suelo de ese país y solicita refugio. Lo que está llegando a la Argentina en gran medida son migrantes ordinarios, en el tema del término de que no son refugiados, pero las similitudes son totales. Diría que lo que cambia es el proceso por el que llegan a la Argentina. Con lo cual estamos hablando de refugiados migrantes, si se quiere, para poner un término medio. Y el principal obstáculo que tienen cuando llegan a la Argentina es, primero, algo que ustedes sabrán mucho mejor que yo, que son los aspectos psicológicos, el trauma de la posguerra y esas cuestiones. Y por otro lado, al ser un conflicto tan distante, es un lugar donde el idioma es otro, donde las culturas son otras. Entonces esa barrera termina siendo muchas veces infranqueable en la Argentina. Si bien la Argentina tiene una historia importantísima en cuanto a la migración árabe, y sobre todo a la Siria, todos conocemos en nuestros pueblos los clubes sirio-libaneses. Lo que pasa es una inmigración que ha perdido la cultura siria en términos lingüísticos y religiosos, está mucho más cercano a lo que es la idiosincrasia argentina, ¿no? La Argentina fue un crisol de razas donde siempre se nombró como un crisol de razas, donde en el crisol se pierden las identidades, y mucho de esto tiene que ver con el idioma, la gastronomía y otros tipos de culturas. Así que podemos poner en el ranking, o sea, armando un ranking, podemos decir que la migración siria en la Argentina, el primer desafío que tiene es el de incorporar el lenguaje. Sobre todo la gente que tiene más cantidad de años. Hace unos años hubo una incorporación en la educación siria, que es el idioma francés, con lo cual es un atajo muy importante para poder hablar el castellano. En los chicos ves no solamente su plasticidad y su interrelación en el club, en la calle, en el colegio y demás ámbitos, que se les vuelve mucho más fácil el idioma argentino por el francés y por esa plasticidad, pero en los padres ves que la distancia es abismal en cuanto a la integración. Más lejana. Sí. Digamos, podemos de alguna manera comprender esto que vos venías comunicando respecto a la oleada migratoria de países limítrofes por una cuestión central de Argentina, la producción, su economía, la educación, la salud, ventajas relativas que tiene respecto a otros países fronterizos. Ahora, en los últimos años vemos mucha inmigración de Asia, de África, personas que por ahí
vienen no del todo claro a dónde llegan. ¿A qué se debe puntualmente? Te pregunto sobre el fenómeno de China y el fenómeno de las personas subsaharianas. Bien. Por lo general, no hay, que es una gran falencia en un mundo de avanzada, estamos en el año 2017, podemos construir a partir de tecnología órganos, pero no podemos construir consensos para generar políticas y orientar las migraciones. La mayoría de este tipo, este fenómeno migratorio, que en términos numéricos cuantificables es poco, lo que sí tiene impacto es porque se concentra todos en el mismo lugar. De hecho, la migración africana no es un fenómeno de inmigración importante. Cualquier país de Sudamérica ha tenido mayor inmigración de ese país a la Argentina que la de todo el continente africano que se encuentra en la Argentina. El tema es cómo se van incorporando y a partir de eso van llamando familiares, van llamando amigos, más allá de que después sí se incorporan programas para facilitar las visas o los procedimientos de visado para llegar a la Argentina. En el caso de China es un caso similar. La mayoría de los inmigrantes chinos que están en la Argentina, que se dedican al mismo rubro, que tienen armada una cadena. De hecho, existe la Cámara de Supermercadistas Chinos, que la preside un argentino y peronista. O sea, acá hay toda una construcción. Dato de color. Sobre eso, dato de color, de la argentinidad al palo. Lo cierto es que ese es el fenómeno de la inmigración que se mantiene durante los años, que es una familia llama a la otra familia, llama a la otra familia y llama a la otra familia. De hecho, la inmigración japonesa en el mundo no se dedica a la tintorería, solo en la Argentina, porque encontraron justo un comercializador de maquinarias para tintorería que les encontró ahí un negocio y el japonés encontró una forma fácil de financiamiento y demás y pudo. A eso se transformó la. Qué interesante 300, esto que 400 decís. familias japonesas vinieron a la Argentina. Muy interesante esto que decís porque, a ver, todo eso hace a la construcción de la identidad, no solo del inmigrante, sino también la mirada que tiene puesta la argentinidad, por así decirlo, sobre esa colectividad. Y los mecanismos que tienen para sortear los problemas del día a día. La mayoría de los ciudadanos provenientes de África en la Argentina vienen de países en guerra. Es un perfil, por lo general el que mire es un perfil económico medio o medio alto. Es gente que tiene estudios universitarios. ¿Qué pasa? Llegan a un lugar donde el idioma es totalmente distinto. Entonces, le arman un esquema que es una pancarta donde tienen productos de 500 pesos, 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos. Aprendiéndote los 5 colores de 5 billetes, vos ya podés generar tu vida laboral y económica a partir de eso. Porque vos tarifás en función de esos billetes cada una de las 4 o 5 opciones que Qué tenés interesante, o sea, y salís a vender. Si nos fijamos, aquellos... una mini góndola personal y pero móvil. siempre rotulada con esos precios, cosa de que el intercambio, no tenga que haber demasiado intercambio. Exacto. Más allá de el billete. Consensuar sobre una línea de objetos y el valor de esos objetos, de esas líneas de objetos. Y a ver, así como en su momento en la inmigración japonesa se dedicó un rubro determinado a la tintorería, acá sucede algo parecido. Damos por sentado que en realidad la comunidad japonesa, que muchos se concentraron en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en las ciudades comercializando el servicio de tintorería, cuando en realidad la mayoría de los japoneses fueron a la cuestión rural. De ahí viene un montón de los elementos que nosotros usamos en la gastronomía. Después migró, porque también es importante ver eso del proceso migratorio. En la Argentina del Estado donde la gente podía acceder a un trabajo, con ese trabajo era rentable y podía comprar una casa, el estado de bienestar. Mi hijo, el doctor, el inmigrante que había venido sin estudios primarios y a fuerza de esfuerzo y ahorro había podido generar una economía que permitía que su hijo vaya a la universidad, dejó vacante un rubro, sobre todo en el laburo rural, el de las huertas. Pero es muy ahí entra la comunidad boliviana. A ver, pero es muy interesante lo que me planteas respecto a... Damos por sentado que la mayoría de los inmigrantes japoneses se dedicaron a la tintorería cuando esto no es así. Claro, algunos encontraron, como explicaba hace un rato, un rubro a partir de una situación fortuita. Nos encontramos Pedro y Gonzalo japonés. Pedro argentino comercializa máquinas para tintorería y arma un plan que es de fácil financiamiento para mí.
yo al tener poca comunidad en común, les cuento a mis amigos que vinieron de Japón, miren, me fue bien con esto y la verdad que están dando muy bien. Ajá. El resto venía allá con sus trabajos y sus costumbres de allá y las pudieron incorporar acá en la tierra. Hay un montón de productos de la frutihorticultura que viene de la mano del japonés. Tengo una pregunta desde la ignorancia, vos que, digamos, está en tu expertise y en tu conocimiento todo lo que tiene que ver con el conocimiento histórico de la identidad de los pueblos y además las políticas migratorias e inmigratorias. ¿Por qué es tan difícil plantear una redistribución geográfica de la población? Creo que tiene que ver por cómo se pensó el país. Hoy está concentrado, independientemente de la nacionalidad de los habitantes. La Argentina concentra el 50-60% de su población en el 1% del territorio. ¿Quién se va a ir a una punta? Sobre todo, entendamos que antes, a ver, para plantearlo de otra manera, el que puede irse a la punta y no estar en el centro donde se resuelven las cosas, es quien quizás mayor capacidad de generar economía tiene. La persona que trabaja desde su casa, que tiene, digo, lo que va a ser el ciudadano del futuro. Que no hace falta viajar para ir al trabajo, y un montón de cuestiones. La verdad que la mitad de la Argentina es pobre, entonces es entendible que se concentre, se conurbanice alrededor de los lugares de poder. Pero muy interesante. Sé que también desde IADEP están llevando una serie de actividades apuntando a el lazo social, el compartir, la tercera edad, por ahí personas que quedan un poco complicadas a la hora de armar lo social. Sé que también están empezando a armar cuestiones para las vacaciones de invierno. ¿Cómo va la cuestión en IADEP? Bueno, nosotros trabajamos, hacemos muchos años, fuimos delivery, íbamos a la necesidad, a los barrios y caminábamos el territorio. Y con el devenir del tiempo necesitamos de un espacio donde poder elaborar algunos procedimientos que teníamos pensados, sobre todo para trabajar en clases medias. Nosotros tenemos un centro cultural o laboratorio, depende cómo le queramos llamar, en Martínez Centro, que se llama Ciudad Activa, donde promovemos cuestiones vinculadas a el movimiento sustentable, poder salir en bicicleta, armar recorridos en bicicleta para facilitar y para ir de alguna manera orientando a quienes toman las decisiones de por dónde hacer los trazos de una ciudad sustentable. Aprovechamos eso para encontrarnos los abuelos y los nietos, donde se puede hacer una reconstrucción oral del barrio. Esa es una idea mía, a partir de que mi abuela había vivido acá y cuando íbamos caminando ella me iba contando cómo era San Isidro cuando ella tenía mi edad. Y siempre me pareció, sobre todo en esa época, algo maravilloso mirar las casas, imaginarlas con otras ropas a la gente, con otros colores, con otras formas. Bueno, es construir la identidad. Claro, era un juego que hacía mi abuela y que lo pudimos replicar en el barrio con los nietos y los abuelos del barrio, en esto de salir a caminar o salir a pedalear el barrio, trabajar también con los chicos, armar. ¿Cómo fue la recepción de los nenes? Bien, muy buena. Muy buena porque tuvimos una gran tallerista que es María Orozco, que hace magia con los chicos. En principio habíamos pensado lo de los chicos como es en un centro, una zona comercial, que los padres puedan dejar a los hijos ahí para poder ir a hacer las compras tranquilos, sin tener que andar comprando huevo Kinder en cada negocio y sin tener que andar negociando con los chicos. Un saludo a la gente de Kinder que nos está viendo. Sí, que pongan una moneda para que esto siga creciendo. Y nada, la verdad que terminó siendo como un taller para chicos, independientemente de qué hacían los padres. Después es una población también bastante grande en términos de edad, así que hicimos algunos talleres de memoria, estos juegos, las pedaleadas, expresiones artísticas, se van haciendo distintas. Gonzo, hablabas del laboratorio y por ahí lo dejamos pasar, pero ¿a qué te referís con laboratorio ahí de ideas? No, laboratorio es poder, el IADEP es el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas, y entendemos que esas cuestiones primero tienen que tener un laboratorio para después poder decir, bueno, hay un procedimiento, hay un método, está comprobado y podemos salir a ofrecerla a otras ciudades o a otra gente que tenga las mismas inquietudes. Estás también, te veo muy atareado con mucho trabajo también con la Asociación de Skaters. ¿Cómo va ese proyecto que también ahí nuclea todo lo que tiene que ver con, por ahí, los primeros que anduvieron en skate y las nuevas generaciones? Sí, nosotros de chicos compartíamos pelota y patineta.
éramos un grupo variado en nuestro barrio, acá en Martínez Centro, donde salieron bastantes leyendas del skate. El skate es una disciplina que en la Argentina nace en San Isidro por una cuestión básica, que es donde vivían los CEOs de las empresas o los que tenían poder adquisitivo para viajar, viajaban y de algún viaje traían discos, libros, skate, y de ahí nace el punk en la Argentina, el skate en la Argentina. El tiempo nos fue abuenando, ya no éramos tan punks, o no es necesario ser tan punk. Otros se apoderaron de la estética del punk, entonces elegimos otro camino, pero mantuvimos siempre eso. Se sistematizaron. Claro, ellos, no nosotros. Entonces, con el resto de estos amigos, creíamos que era necesario, viendo cómo el mundo ya lo aceptaba. Pensaba en los 70, 60, había una frase que estaba muy de moda en Estados Unidos, que era skateboarding is not a crime, porque te veían andando en skate y te llevaba la policía. Acá la versión criolla era te agarraba la bonaerense y te subía al patrullero porque te veían andando en una escalera, en la baranda del Hospital de San Isidro, en el Banco Provincia. Distintos spots. Cosas que vos no hiciste. Sí, ya pasó, ya prescribió, así lo puedo contar. Son spots naturales de las ciudades. Lo cierto es que las ciudades en los últimos años van tomando contacto con estas cuestiones. Pone que las ciudades hablan y los dirigentes o los políticos escuchan y las ciudades escuchan y se van adaptando a esas demandas. Y nosotros hace 5 o 6 años empezamos a formalizarnos de alguna manera con la Asociación de Skaters. Nos juntamos en asociación, es una asociación sin fines de lucro que promueve el deporte y promueve la construcción de pistas públicas en distintos lugares. Vi una nueva en Tigres, ¿verdad? Sí, nosotros hicimos 4 festivales en San Isidro, donde el primer festival tuvo repercusión. El primero que tomó registro de esto es el actual intendente Andreotti, que construyó un skatepark muy bueno, en un lugar económicamente bajo, con lo cual va a ser una súper herramienta para que los chicos puedan salir, porque no es un deporte competitivo, es un deporte donde uno aprende del otro, donde se comparte. Valores. Sí, totalmente. A partir de ahí, además, no necesita mucho, es un skate y no es algo accesible si no lo compran en una juguetería. En el segundo festival de Tigre tomaron también contacto, nos propusieron hacer algo en Nordelta, la gente de Nordelta, y ahí salió un híbrido, que es la construcción por parte de privados de una pista pública y de acceso libre y gratuito. Así que formalizamos hace una semana un convenio para empezar a explotar eso en la bahía de Nordelta, con un trabajo en los barrios que están por afuera de Nordelta. Nosotros siempre promovemos la cuestión solidaria y social para generar ciudadanía ascendente. ¿Quiénes pueden acercarse a esta asociación? Cualquiera, no hay límite de edad. ¿Qué se necesita para aprender? El encargado y el profesor del skatepark es una persona de 60 años, que anda como un pibe de 15. Y aquellos que nunca tuvimos un paso ahí por las 4 ruedas, ¿qué hacemos? ¿Cómo se aprende? Se aprende como todo, practicando, usándolo. No hay magia en esto. Lo que sí hay es, como todo, constancia, dedicación. Algunos tienen más talento, otros tenemos menos talento, pero... Qué humilde, Gonzalo. Lo que tiene que ver también con el skate es que es una disciplina que se comparte, nadie quiere ser mejor que nadie. Siempre está esa cosa de competir, pero no son equipos contra equipos. Son personas que andan con otras personas, que se divierten, que comparten y que se ayudan. Fundamentalmente disfrutar. Totalmente. Se usa en distintos lugares, ha tenido un rol político muy importante el skate. En Colombia ha servido para algunas zonas pacificar, algunas zonas vinculadas al narcotráfico y que tengan una salida pacífica a estas cuestiones. Se utiliza mucho con gente con capacidades especiales, se usa en todos los ámbitos. ¿A dónde se pueden contactar aquellos interesados? En la virtualidad. En la asociación hay una página de Facebook, que es Asociación de Skaters de Zona Norte, y ahí tenemos distintas redes. Ahí tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos todo. Menos Tinder, tenemos todo. Está muy bien. Ya habrá tiempo para eso. Muchísimas gracias por haber estado acá, Gonzalo. Por favor, es un gusto compartir y charlar con ustedes.